Esta teoría psicoanalítica fue propuesta por Sigmund Freud, el padre de la psicología. Entre las teorías psicológicas más conocidas se encuentra el planteamiento psicoanalítico. Se denomina psicoanalítico por la insistencia de Freud en analizar fuerzas y conflictos internos profundos. Según Freud, cada persona hereda una serie de conflictos infantiles junto con formas de enfrentarlos a ellas. Sin estas son buenas experiencias, somos personas capaces de superar conflictos, determinadas situaciones. Si por el contrario son experiencias traumáticas, no sabremos afrontar determinadas situaciones, tendremos un yo débil. Entre las ideas freudianas más fundamentales se encuentra la noción de que el comportamiento y el desarrollo humano están motivados por dos tendencias poderosas, el impulso de sobrevivir y el impulso de reproducirse. La sexualidad comprende no solo las actividades vinculadas claramente con el sexo, sino también una amplia variedad de otras conductas y sentimientos, afecto y amor, lo mismo que actos como comer, chuparse el dedo y fumar. ¿Cómo está estructurada la personalidad? Según Freud, la personalidad es un sistema dinámico dirigido por tres estructuras mentales. Primero, el ello. ¿Qué es el ello? El ello está compuesto por los instintos y los premios biológicos innatos, es decir, todo aquello que nace con la persona. Es autocomplaciente, irracional, impulsivo y totalmente inconsciente. Opera con base en el principio del placer, descarga tensiones relacionadas con el sexo y la agresión. Aquí tenemos una imagen para poder comprender y reconocer la estructura de la personalidad según Freud. Tenemos el consciente que se relaciona con el yo o ego, el inconsciente que se relaciona con el ello o id, y el subconsciente que se relaciona con el superego o el superyo. El ello o id es el inconsciente. Cuando nace el niño es el puro ello, el puro instinto. El ello se guía por el principio del placer. El niño no tiene idea de que es posible e imposible, ningún sentido de la realidad, ninguna regla moral interiorizada que controle la conducta. El principio del placer determina que el instinto sea saciado y al momento. Los bebés hambrientos no esperan, deben ser alimentados. Por ejemplo, cuando el niño nace es una masa de instintos e impulsos que tienden a su inmediata satisfacción, sin ninguna conciencia de la realidad objetiva. Por ejemplo, el niño siente hambre y llora para satisfacerla sin importar si en ese momento puede o no puede ser alimentado. Todas esas pulsiones innatas constituyen el ello, la parte más primitiva e inconsciente de nuestra personalidad. En esas imágenes podemos ver un niño recién nacido llora para que su madre le preste atención y le dé de lactar. Si él no tiene conciencia, no se da cuenta de que si la mamá está ahí o no está ahí, si puede o no puede darle de lactar. Simplemente él tiene que satisfacer esa necesidad. El yo. Poco a poco el contacto que el niño tiene con el mundo que lo rodea, es decir, su familia, va produciendo en él la conciencia, es decir, darse cuenta. Y una parte de ese ello se modifica surgiendo el yo, una parte del cual entra en contacto con la realidad exterior. Con el transcurso del tiempo, el yo adquiere algunas normas de cultura, hábitos, valores, prohibiciones, etc., principalmente por medio de lo que aprende de los padres en los primeros años de su vida. Estas normas se incorporan al niño sin que él se dé cuenta de ese proceso. Aquí tenemos un ejemplo y unas imágenes. Es la parte racional. El yo es la parte racional y se va generando a partir de la interacción con la realidad. Es decir, el niño conforme va creciendo va tomando hábitos. Por ejemplo, ahí en esa imagen el niño ya puede comer solo, puede coger su tenedor y puede comer. Pero claro, con un aprendizaje previo, es decir, lo que los papás le han enseñado con anterioridad. El yo surge de que el niño advierte gradualmente lo que es posible y lo que no. Es el nivel racional intelectual de la personalidad humana. En la siguiente imagen está, por ejemplo, cómo debe utilizar el lavabo, es decir, ella tiene hábitos de higiene. La tercera estructura es el superyo o superego.
Esta resulta de la introyección o interiorización de los valores, normas de conducta y prohibiciones familiares. Aprender a usar el servicio de la mesa, no comer con la mano, deberle respeto a los mayores, prohibiciones sexuales, afecto a la familia, etc. Se sitúa entre el preconsciente y el subconsciente y cumple la función de censura de los deseos del ello y buena conducta del yo. Aquí tenemos la estructura en resumen del el ello, el yo y el superyo. El yo, ya lo habíamos dicho, actúa bajo el principio de la realidad, es consciente. El superyo, en cambio, es los aspectos morales de la personalidad, es aquello que nos permite hacer lo que está bien y censura lo que está mal. El ello es el principio del placer, sexo, agresión. Los niveles de la conciencia, en esta imagen pueden ver cómo se relaciona la estructura de la personalidad con los niveles también de la mente, que son el consciente, el subconsciente y el inconsciente. Ya lo habíamos mencionado que el yo se relaciona con el consciente, el superyo con el subconsciente y el ello con el inconsciente. ¿A qué hace referencia el consciente? El consciente es aquella región psíquica en la que las personas que provienen del mundo exterior, del propio cuerpo o de la mente, se hacen conscientes. Todo lo consciente es aceptado y reconocido como propio por el sujeto y en el momento presente. Dirige la atención y modula el comportamiento y la energía psíquica. Por ejemplo, actividades en el trabajo. Todo lo que hacemos durante el día o en este momento. El subconsciente consiste en todos aquellos sucesos, procesos y contenidos mentales que son capaces de alcanzar o llegar a la conciencia si se realiza un esfuerzo para concentrar la atención. Como el ejemplo que habíamos mencionado, que si nosotros queremos recordar la fecha de cumpleaños o el nombre de nuestra maestra de primer grado, nosotros simplemente lo llevamos a nuestro consciente y lo recordamos sin ningún problema. Y el inconsciente, en cambio, en primer lugar, todo contenido mental que no se encuentra en la conciencia y al que el sujeto únicamente puede acceder con dificultad. En el inconsciente se encuentran los deseos, instintos y recuerdos que el sujeto reprime por resultarle inaceptables, fundamentalmente a causa de sus propias valoraciones morales. Es la capa más profunda de la mente y se identifica en gran medida con el ello. Por ejemplo, una violación. Niveles de conciencia, según Freud. El consciente, percepciones que provienen del mundo exterior, se hacen conscientes. El subconsciente, sucesos y procesos que llegan a la conciencia con concentración. Y el inconsciente, deseos, recuerdos, deseos reprimidos porque son inaceptables y dolorosos. Aquí, más o menos, con estas imágenes podemos hacer o podemos analizar en qué orden van los tres niveles de la conciencia. Por ejemplo, en la imagen del centro, que tenemos un árbol, las raíces, la copa del árbol podríamos relacionarlo con el yo y con el consciente, que es lo que está todo sobre la superficie. La parte de en medio, ¿sí?, del árbol podríamos relacionarlo con el superyo y el subconsciente. Y la parte de las raíces, por ejemplo, lo que está más profundo hacia adentro, podríamos relacionarlo con el inconsciente y que es el ello. Es decir, que el inconsciente habíamos dicho que están todos los recuerdos que nosotros reprimimos porque nos causan dolor, porque nos causan vergüenza o porque simplemente no los aceptamos. Y esos recuerdos solamente pueden subir al consciente, es decir, a la cúspide, digamos, a la copa del árbol, con algunas terapias o con algunas, en este caso con una terapia psicoanalítica, que sería la asociación libre de ideas, o a través de la hipnosis, dependiendo del caso. Por ejemplo, si es una violación, tendríamos que aplicar la terapia de la hipnosis para poder regresar al pasado y poder traer a la conciencia esos recuerdos. Igual lo podemos relacionar con el océano, por ejemplo, la parte de la superficie sería el yo. La parte más un poquito, digamos, de la mitad de la profundidad del océano podría ser el subconsciente y ya lo más profundo del océano podríamos llamarlo el inconsciente.